Muy buenos días para todos y para todas las personas invitadas al foro municipal. Un agradecimiento especial a la Secretaría de Educación a través de Fundelier, el doctor Freddy, por la invitación a estar nuevamente con ustedes acá en Popayán, una ciudad muy querida para mí porque me han acogido en años pasados como consultor y asesor pedagógico, los diferentes amigos rectores, todos, porque todos somos amigos en la línea pedagógica, con todo el trabajo que hemos venido desarrollando durante todos estos años, todo este tiempo, y especialmente hoy, después de yo le he llamado esto el posconfinamiento, porque la pandemia aún está, y las innovaciones y el reto, los desafíos del milenio, los desafíos del siglo XXI, el iniciar un siglo con algo que nadie se esperaba, como lo que estamos pasando en estos momentos. A mis dos expositores anteriores, espero conectar esta ponencia con el discurso que hemos venido escuchando, porque el objetivo principal, como dice allí en el banner que está frente a ustedes en la tarima, vamos a construir una ruta para observar la educación del futuro. Los maestros y maestras, los padres de familia, cualquiera de los miembros de nuestra comunidad educativa que piense que después de que se levante la pandemia en el 24 o en el 25, más o menos es cuando dicen que ya va a haber nuevamente una vida medio normal, sin tapabocas y distanciamiento, que estemos esperando ver la escuela de filas e hileras, la escuela de horarios y la escuela convencional, estamos lejos. El derrumbamiento del paradigma comenzó en 2020 y mis dos expositores han hecho referencia técnica a lo que ocurrió y la sensación que tuvimos con esos primeros días de confinamiento. Calles desoladas, parecía la película La Purga. Salir a comprar el mercado con miedo, si había comido o no. La peste del olvido, a la que nuestro Nobel de Literatura siempre hizo referencia. Ya se nos olvidó que eso marcó una generación de niños que hoy, los que van a ir al prejardín o a la transición, es totalmente innovador ver una presencialidad como la resolución 777, que es una presencialidad con bioseguridad. Es decir, la escuela, nosotros que venimos del siglo pasado, los que nacimos en 1900 y que estamos con la fortuna de vivir en el 2021, nos parece quizá normal lo que está ocurriendo, pero no es normal, porque un niño que va a ir por primera vez a la escuela con tapabocas, que nunca ha ido porque le tocó la transición o el prejardín, y hoy le toca un protocolo de bioseguridad, nosotros seguimos creyendo que la escuela sigue siendo la misma. Y el primer llamado en este foro, que no será el único que vamos a tener con Fundelier, porque el proceso de construcción de nuestro plan educativo municipal parte de ese principio fundamental. Cómo nosotros aportamos, los mayores aportamos, y las nuevas generaciones agradecerán en el 2037 esta reunión, estos aportes de hoy. Terminadas las ponencias, iremos a un ejercicio. Ya me da temor, como lo dice el profesor Celio, decir la palabra taller. Tenemos que reinventar los términos, ¿no? Taller, cuestionario, tarea, mesa de trabajo, lo que vamos a hacer. Pero todos debemos aportar. Aportemos todo lo que podamos, todo lo que tenemos. Popayán lo necesita, nuestra nación lo necesita. Y tenemos que hacerlo desde lo emocional, desde las vísceras, desde nuestra cognición, desde nuestra experiencia, desde todas nuestras creencias, desde todo lo que nosotros pensamos, porque solamente la educación será lo que transforme. Solamente la educación, la nueva educación, la educación con innovación.
Y nos dimos cuenta, el Ministerio de Educación ha publicado documentos bellísimos en estos meses de pandemia. Recuerdo uno que me llamó mucho la atención cuando nos encontramos los primeros términos sincrónico y asincrónico. A pesar de que no tenía por qué ser para nada nuevo en el magisterio, porque en el 2015 el Ministerio de las TICs nos habló de tecnologías educativas y nos habló de las TICs, de las TACs y de las TEPs. 2015. 5 años después nos hablan de sincrónico y asincrónico, comenzamos a ver que era como un mundo raro. Sincrónico y asincrónico, ¿qué es eso? Y comenzamos a ver que fue una lucha. Unos hicimos trabajos por correo electrónico, otros por WhatsApp, otros por Telegram, otros hicimos un blog, otros nos pegamos de Google Classroom, otros de Google, de Microsoft Teams, otros usamos plataformas. Pero luego de toda esa vuelta nos dimos cuenta, como dijo el profesor Celio ahorita, me encantó esa parte. Luego nos dimos cuenta que definitivamente está en la magia del maestro, en la creación, en la creatividad, que había que construir una escuela nueva y que nosotros estábamos dormidos en un proceso rutinario. Cada clase, cada día igual. Maestros parados en la puerta de la escuela, esperando que los niños lleguen. Recibimos, terminamos la jornada, los despachamos. La lidia que dimos con el manual de convivencia, que dejaron el muchachito, que lo recogen a las 5 de la tarde y salió a las 12:30, que la mamá que no viene por él, que lo citamos a reunión y no asisten. Y hoy añoramos quizá esas rutinas, porque ya las rutinas son: no se conectó, está conectado, yo tocaba la puerta al hijo mío en 11, ve, ¿qué hubo, ve? ¿Y vos qué? Estoy en clase, con vos de dormido a las 11 de la mañana, con la cobija hasta arriba, escuchando la clase de un profesor en un teléfono. ¿Ves que en el colegio no hay protocolo que diga que usted tiene que prender la cámara cuando digan su nombre y que usted se muestre allí con el uniforme puesto y con todo el protocolo que tenemos? Teníamos que inventarnos un nuevo sistema educativo. Y han pasado meses, semanas, añoramos volver a la presencialidad y pareciera que el tema de lo sincrónico y asincrónico, que el tema del aprendizaje en casa, que el tema del homeschooling, que el tema del decreto 096 de 2021, que está en discusión en el Congreso de la República para poder hacerle un ajuste a la ley 115 del 94 para convertir el aprendizaje en casa como un sistema educativo formal, queramos o no, viene y va a ser una realidad y no debemos tenerle temor a eso. Y conozco padres de familia que me dicen: Germán, yo el hijo mío no lo voy a volver a mandar al colegio, por lo menos en el tiempo de la pandemia. No gasto plata en uniforme, no pago transporte escolar, no pago plata en lonchera. Se dieron cuenta que la escuela, detrás de la escuela había otra cosa. Y en Cali, por ejemplo, me decían unos rectores de la Secretaría de Educación: no sabemos qué hacer porque los cupos de 42 aulas de 42 y 52 personas en un aula, cuando llegó el tema del aforo nos dimos cuenta que teníamos sobrecupo, porque al hacer el distanciamiento de 1 metro, caben 22. Y antes de la pandemia cabían 54. Y uno no lo cree, y para darse cuenta, para salir de la pesadilla, va al CIMAT. Y efectivamente 9.1, 54 estudiantes matriculados en 9.1. Y va al salón y se asoma, aquí era 9.1. Y mide el aforo y da 22. Y cabían 54. ¿Cómo hace un maestro para darle clase a 54 para garantizar toda esta teoría que traemos nosotros? ¿Será que el PEM no es la oportunidad para que hablemos de eso? Vamos a hacer un PEM desde lo sustancial, desde ese sueño, como decía el doctor Celio ahora, ese sueño donde el límite
pedagógico lo vamos a poner los maestros. Y vamos a soñar y vamos a hacer todos estos aportes. Y créanme que los aportes que hagamos hoy en estas ponencias, en este ejercicio de recoger una información, van a ser tenidos en cuenta. Vamos a construir un direccionamiento estratégico a nuestro plan educativo municipal. Es fundamental que construyamos una política pública municipal. La ley 115 de 1994 es la ley más progresista que se haya creado después de la Constitución Política del 91. Lo decía el doctor Queipo ahora. Y eso es lo maravilloso de nuestro país. Un país de 51 millones de habitantes, sin contar los migrantes que vienen y los que van a venir, administrado por más de 93.000 leyes. Aquí hay ley para todo. Más de 93.000 leyes activas, sin contar las derogadas. Y entonces no hemos leído la Constitución Política del 91, la magia de la ley 115 en su progresismo. Un progresismo demostrado en el Consejo Directivo. Un Consejo Directivo constituido por todas las fuerzas vivas de la sociedad, de esa comunidad educativa que tenemos, enriquecida por el contexto, por lo multicultural, por lo pluriétnico, enriquecida porque todos tenemos que caber y todos nos tenemos que oír. Hacemos un manual de convivencia sin preguntarle al niño si el uniforme que tienen les gusta. Solamente decimos que la bota del pantalón sea de 18 centímetros. Y había casos donde andábamos con metro midiendo la bota del pantalón porque el pelado se fue y lo intubó. Intubarse está de moda en 2020, ¿no? El tamaño de la altura de la falda, que parecían faldas de sex shop, no falda de una niña. Y es allí donde tenemos que observar nosotros nuestros aportes, lo progresista de la norma. Lo progresista de la norma, lo progresista de nuestra Constitución y de nuestra Ley 115 nos lleva hoy a pensar de que nuestro plan educativo municipal es una oportunidad para que Popayán sea una federación en términos educativos. Ahí está abierto el panorama. Construyamos la ruta de la educación del futuro. ¿Cuál educación del futuro? ¿La misma? Conozco colegios AAA, como así lo llaman en las editoriales. Recuerdo cuando fui conferencista de unas editoriales y ellos tipifican los colegios con letras. El máximo es el AAA, yo le llamo el estrato 21, con buses blindados y todo. ¿Y qué han hecho estas marcas de educación? Han hecho de la escuela del aprendizaje en casa, que es la estrategia del Ministerio de Educación, una especie de reality en directo, donde el profesor da clase con una cámara y el niño está de 6:30 de la mañana a 3 de la tarde, incluyendo monitoreado el descanso. Marco Antonio, por favor, no me vayas a apagar la cámara que estamos en descanso. Juan Camilo, ¿usted qué hace allí? ¿Usted por qué no está tomando el desayuno? Y un horario donde el profesor cambiaba de horario para recibir matemática, luego sociales, luego artística, luego todas. ¿Quién dijo que eso era la estrategia de aprendizaje en casa? Y entonces terminamos construyendo una educación virtual, que entre otras cosas la palabra virtual no existe en nuestro magisterio, no la podemos admitir. La virtualidad no es un término que el magisterio público de Colombia debe admitir en su discurso, porque la virtualidad corresponde a la formación online y según las normas de internet, esa formación inicia a los 21 años de edad de las personas, no en la transición ni en el prejardín, porque me tocó asesorar jardines infantiles para montar
la estrategia de aprendizaje en casa y yo decía, ¿cómo vamos a hacer para enseñarle a un muchachito de 3 años a través de una pantalla? Claro, estamos frente a la generación de los Alpha Torch, a la generación de los Centennials. Centennials en bachillerato, Alpha Torch en preescolar y primaria. Generación de los Millennials, que son los padres de estos niños. Y la generación X, que somos la mayoría del magisterio, y una gran mayoría de baby boomers, que somos la otra generación que se resiste en el tiempo, pero que tiene una historia maravillosa por contar, porque venimos del siglo pasado, de 1900, con una gran experiencia. Y allí es donde el doctor Celio nos dice ahora, nos dimos cuenta que había que tener la creación. Y esa creación es la que queremos llevar allí. Por esa razón, con esta introducción a lo que quiero que pensemos nuestro proyecto, nuestro plan educativo municipal es lo siguiente. Lo esencial, como lo dijo el doctor Keipo y el profesor Celio, lo esencial que nos queda al final de toda esta teoría o toda esta tesis o toda esta interpretación es nuestro proyecto educativo. ¿Qué dice nuestro proyecto educativo? Y si la ley 115 del 94 es una ley progresista porque incluyó a toda la comunidad, entonces, ¿por qué nuestro proyecto educativo termina siendo en nuestras instituciones educativas? Vea, ¿sabe qué, Germán? Es que eso es con el rector. A mí déjeme con el plan de estudios y el manual de convivencia. De pronto el CIE. Pero ese cuento del PEI, es con los directivos, es con el rector y los coordinadores. Y entonces al rector le quedó a cuestas el cuento del PEI. Y resulta que el PEI es una construcción. El PEI, de hecho, no es ni siquiera el PEI, es el P, proyecto educativo, porque el proyecto educativo, según el contexto, se caracteriza en PEI, en PEC o en PER. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿usted qué tiene en su institución? ¿PEI, PEC o PER? Y de ahí comienza a desagregarse el resto, pero resulta que el proyecto educativo está en la base. Y no basta con que yo construya un proyecto educativo. ¿Cómo se hicieron los proyectos educativos en el 94? Alguien hizo uno y la mayoría copió y pegó, y eso que en el tiempo el internet no existía tan voluminoso como ahora. Y entonces la misión y la visión terminó siendo un canto a la bandera. Algunas muy largas, otras muy cortas. Otras recuerdo por allá en el año 2001 cuando se hizo el tema de las fusiones, que íbamos a trabajar el tema de la resignificación de los PEI y terminábamos las reuniones en una discusión semántica. Ahí debe ir una coma, porque es que si la coma no va ahí, se interpretaría en la misión que vamos a hacer es tal cosa. Y ahí no quedó metida la sede tal que la estamos fusionando. Y resulta que eso no se arma de esa manera. Y es lo que trataré en estos pocos minutos que tengo de intervención, de indicar por qué es tan importante hablar hoy de política pública. No de política, porque nosotros los maestros no tenemos por qué hablar de politiquería, ni de política, ni de políticos. Tenemos que hablar de política. Y de política pública, porque todos somos agentes políticos. El simple hecho de usted tener una cédula de ciudadanía, usted ya es un agente político y tiene la obligación de opinar y tiene la obligación de crear políticas. Entonces vamos a hablar de política pública hoy para poder centrar la base de la construcción de un PI. Un PI no es simplemente copiar y pegar. Un PI no puede ser simplemente hacer encuestas y preguntar. Un PI debe obedecer a la necesidad del contexto. Pero más que la necesidad del contexto, la pregunta esencial hoy, a portas de construir como una federación nuestros propios destinos en educación en Popayán, ubicado en un departamento bellísimo, estratégico,
Popayán es una ciudad-región, Popayán es una ciudad muy bien ubicada en el suroccidente, Popayán es un destino internacional. Le escuchaba al doctor Key por una de las reuniones. Popayán ha dado ¿cuántos presidentes, doctor? ¿18? 17 presidentes de la República. Esa historia hay que contarla y sacar las plumas de pavo real y decir, aquí han habido 17 presidentes. Hay que sentirse orgulloso y la sangre tiene que pasar más rápido cuando yo pienso en eso. La gesta. Creo que llegó a ser capital de la nación, según la historia. Bueno, Popayán tiene una historia que por algo será que nos visitan tanto extranjero. Yo cuando vengo de Cali y voy al Parque Calde, yo digo, pero es que ¿qué tiene esto acá que viene tanto extranjero acá? Hola, ¿a dónde es que va? Yo quiero que este man me diga dónde es que hay que ir para yo ir. Uno viene acá y da esas 3 vueltas, va a Campanarios, va al Morro y ve, ya vamos otra vez. Lo bueno ir a Popayán es devolverse. No le vi más. Eso tiene que nacer en un aula de clases. Eso no puede ser que alguien en el Parque Caldas me lo cuente. O un amigo payanés venga y me dé un borondo, como decimos en Cali. Dame un borondo en Popayán, que es que yo no conozco allá. Y eso es la educación del futuro. Entonces está en manos de nosotros. La sociedad civil constituirá elementos y lineamientos a esa ruta que está publicada en el banner. Sociedad civil es marcada por ¿quién? Por la clase política, por los comerciantes e industriales, por la clase, por los grupos eclesiásticos, religiosos, por los jóvenes, por las universidades, por los transportadores, por las juntas de acción comunal, por las ONGs. Todos tenemos que aportar, pero principalmente los maestros que estamos acá, principalmente en nuestros proyectos educativos. Y en ese sentido entonces, en ese sentido entonces vamos a hablar que si el PEI es algo tan importante como nos lo presenta la ley 115, que dice que cada establecimiento educativo tendrá la posibilidad de construir un proyecto educativo, y terminó volviéndose famoso fue el PEI, el institucional, y el etnoeducativo comunitario, ¿qué? El PEC, proyecto etnoeducativo comunitario, el PEC. ¿Ese qué? ¿Cuál es la diferencia entre un PEI y un PEC? Entre un PEI, un PEC y un PER. Y entre los dos y un PEM. Y entonces, ¿por qué tendríamos que hablar hoy de que el diseño estructural para llegar a un PEM, yo debo partir de lo que se establece en el Plan Decenal Nacional de Educación, que entre otras cosas la ley 115 dice que 2 años después de publicada la ley, se publicará un Plan Decenal Nacional de Educación. Ya vamos en el tercero, en la mitad, del tercer Plan Decenal. Colombia, afortunadamente, como parte de su política pública educativa, tiene un Plan Decenal Nacional de Educación que gústele o no a los políticos o politiqueros, lo tienen que seguir. ¿Por qué? Porque Colombia tiene 16 tratados de libre comercio internacional, pertenece a la OCDE, a la OTAN, a la ONU, a la no sé qué, a la otra no sé cuál, no sé a cuántas cosas pertenece, y resulta que para poder pertenecer a todo eso, esto es parte de la política pública. Entonces el Plan Decenal Nacional de Educación se convierte en el punto de referencia para yo resignificar y formular mi PEI. Si usted tiene su proyecto educativo, si su misión y su visión, si su direccionamiento estratégico institucional, llámese PEC, PEI o PER, no está conectado con esto, usted va en alta mar, sin una bitácora y brújula, va sin destino. ¿Por qué? Porque así tengamos autonomía escolar, usted no puede hacer con la educación lo que usted quiera. La educación en Colombia es un monopolio del Estado.
Y absolutamente nadie puede hacer nada en educación que el Estado no controle. Ni el sector público, ni el sector privado. El señor dueño del colegio privado que lo heredó de la abuela, y él lo volvió mejor que lo que le dejó la abuela, y hoy es una gran marca, él no puede hacer con su colegio privado lo que quiera. Él no puede decir, vea, ¿sabe qué? Ciérreme ese colegio y volvamos a abrir dentro de 3 meses que vamos a dar una vuelta para el Medio Oriente. Y que los muchachos vengan dentro de 3 meses que nosotros volvamos. Eso que lo haga el dueño de la panadería, que él puede cerrar su panadería y dejar de haber panes 2 meses. Pero el rector dueño de un colegio no puede cerrar el establecimiento. ¿Por qué? Porque él le dio una licencia de funcionamiento. Y se tiene que ajustar a unas políticas de Estado. Y hoy los ponentes antes de mí estuvieron hablando de políticas. Políticas que deben estar claras en la gestión directiva. Una de las funciones principales de la gestión directiva en el proyecto educativo es trazar las políticas. Todas se tratan en la gestión directiva, se trazan. ¿Y quién ejecuta esas políticas? Las demás gestiones. Pero no puede ser que la académica traza una política. O no puede ser que la de talento humano traza una política. O no puede ser que la de admisiones y matrículas traza una política. Las políticas se trazan en la directiva. Que usted lleve una propuesta a la directiva para que se haga una política es otra cosa, pero la gestión directiva es donde se trazan las políticas. Y entonces viene una estructura que me permite de un plan decenal nacional de educación que viene de la geopolítica, que viene de recibir órdenes de otros estados y de otros gobiernos de la región, y nos traza unos lineamientos a nivel internacional, y luego viene hay una metodología maravillosa para hacer el plan decenal, y creo que hoy con el tercer plan decenal Colombia ha evolucionado bastante, y hoy tenemos un gran plan decenal con 10 desafíos. Pregunta técnica. En su PEI están incluidos los 10 desafíos del Plan Decenal Nacional de Educación, y si usted me dice que sí, yo los quiero ver, y si me dice que no, entonces hay que resignificar el PEI, y si me dice que estamos en eso, pues entonces vamos a jalarle al tema a través del PEN, porque usted no se puede desconectar, porque tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad de Estado. Luego viene el Plan Sectorial Nacional de Educación, que es el gobierno de turno. El presidente que se elige cada 4 años presenta una política en educación que se llama Plan Sectorial Nacional de Educación. Y como el plan decenal dura 10 años y los gobiernos de presidencia duran 4, quiere decir de que cada plan decenal va a estar transversalizado por 2 gobiernos y medio. ¿Sí? Entonces, este gobierno que termina dentro de poco, le vendrá un nuevo gobierno y terminará con el plan decenal 2026, y allí se trazará otro del 2026 al 2036. Y quizás esa sea una de las razones por las que nosotros estamos hablando de Popayán 2021-2037. Aparte de que es una cohorte completa de formación, pues aparte de que es el cumpleaños de Popayán como ciudad emblemática en la nación, aparte de todo esto, pues vamos a tener un nuevo plan decenal dentro de ese tiempo. Y ese presidente traza unas líneas. El sectorial habló de desafíos, el decenal habló de desafíos, el sectorial está hablando de ejes, y luego llega un gobierno central, un gobierno local, que puede ser un gobernador o un alcalde, en el caso nuestro. El señor alcalde de Popayán fue elegido porque él convenció a unos electores con un plan de desarrollo, y nos presentó un plan de desarrollo municipal que está organizado en 3 programas, y esos 3 programas que se deben conectar con los 7 ejes y con los 10 desafíos del plan decenal. Es un ejercicio que aspiro que hagamos en un momento determinado si vamos a resignificar nuestro PEI, porque vamos a construir un PEM con todas las fuerzas vivas de la sociedad que van a aportar información,
para que nuestro PEM, Plan Educativo Municipal, no le pase, ¿sí? Para que a nuestra ciudad no le pase lo que le está pasando a muchas ciudades, aún de las 92 entidades territoriales certificadas. Ciudades como Santiago de Cali, que no tiene PEM. Como una ciudad de 3,5 millones de habitantes no tiene PEM. Entonces cada 4 años llega un alcalde con una propuesta y un plan de desarrollo, y toda la educación gira en torno al plan de desarrollo de un alcalde, más no a una política pública educativa de un contexto. Y es lo que necesitamos que pase con este momento histórico, con Fundelíder y la Secretaría de Educación, esta administración que le está apostando a un proyecto de construcción de una ruta para que al 2037, sin importar el gobierno que llegue, el alcalde que llegue o quien llegue, esto al convertirse en un acto administrativo de política pública en el municipio, se tenga que respetar y los maestros hagamos cumplir esa ruta, hagamos cumplir esos procesos y hagamos que estos procesos se articulen finalmente con nuestro proyecto educativo institucional o nuestro proyecto educativo. Con base en eso, nuestro proyecto educativo, que entre otras cosas, el Ministerio de Educación en el año 98 sacó la primera guía que se llamó Horizonte Institucional. Una guía que era una estructura que nos hablaba de un proyecto educativo hecho por componentes, componente teleológico, componente pedagógico, componente académico, componente administrativo. Luego salió una guía y finalmente salió la guía 11 en el 2003 creo, y luego en el 2008 sale lo que yo le llamo la famosa guía 34. Maravilloso documento, aún vigente. Guía 34 del 2008. La guía 34, ¿qué tiene de importante? Que es el único referente educativo. De hecho, en la República del Ecuador hace 3 años hizo la guía, lo que para nosotros es guía 34. Imagínense lo avanzado de nosotros. En el 98 tuvimos la primera, el Ecuador hizo la de ellos hace 3 años. Y nosotros hoy con la guía 34, después de tantos años, ¿para qué usamos la guía 34? Para una sola cosa, la autoevaluación institucional. Una autoevaluación que la hacemos en octubre, la repasamos en diciembre, en la semana institucional, y la volvemos a retomar en enero, dizque para el plan de mejoramiento. Y cada año hacemos lo mismo. Una guía 34 que me dice que el PMI se hace solamente una vez. Pero nosotros hicimos carrera que el PMI se hace cada año. Una guía 34 que me habla de una escala de valoración entre existencia, pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo, para que construyamos unos planes de mejoramiento, para que usemos la evaluación y el seguimiento como parte esencial del mejoramiento continuo. Entonces surge la tesis de Kaplan y Norton con respecto al tablero de control de indicadores. Y cuando nos hablaron de los indicadores por allá en el 2008-2009, que se puso de moda la certificación de calidad y el certificado ISO 9000 entre el 2008-2009 hasta el 11-12-13, porque eso era parte de un propósito del segundo plan decenal nacional de educación. Entonces comenzamos a pensar que los indicadores, que la gerencia estratégica, que la gestión estratégica, que el organigrama de una institución educativa no puede ser igual al organigrama de una empresa vendedora de servicios como Almacenes Éxito o como Nestlé o como cualquier empresa, porque nosotros giramos en torno a un actor fundamental, trascendental, que se llama estudiante. El estudiante es el centro del proceso. Nuestro PEN tiene que ver que ese PEN
ese plan educativo municipal es para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y para nosotros que vamos a ir luego al posgrado, a la maestría y demás, porque el ejercicio de la educación superior tiene que estar también enmarcado dentro de ese PEM. Entonces, entra al escenario lo que llamamos los macroprocesos de la educación y lo que llamamos finalmente la modernización de la educación. Guía 34, modernización de la educación. Guía 34 para los establecimientos educativos, modernización de la educación para todos los establecimientos, todos los municipios del país que superaran 100,000 habitantes en el censo, para que se convirtieran como una federación en entidades territoriales certificadas. Obviamente Popayán por defecto, por ser capital de departamento, tenía que ser una de las 92 entidades territoriales certificadas. Hoy tenemos 92 entidades territoriales certificadas. El Cauca apenas tiene una que se llama Popayán. El Valle del Cauca tiene 8. ¿Por qué el Cauca no tiene más? ¿Qué pasa con Santander de Quilichao, que tiene más de 120,000 habitantes? Y otros municipios del Cauca que tienen más de 100,000 y han flexibilizado la norma de modernización. ¿Por qué no nos arriesgamos a la modernización? ¿Cuál es el cuento del paradigma tradicional si nos invitaron a transformar la educación? Y ese concepto de transformación, entonces el ministerio nos lo enmarca y nos dice los 14 macroprocesos que debe cumplir una entidad territorial para poderse convertir en lo que realmente hoy es Popayán, una entidad territorial certificada que es autónoma en el manejo de sus recursos, no solamente económicos, sino didácticos, pedagógicos y transformadores. Por eso, municipios como Medellín, por ejemplo, Bogotá y algunos del eje cafetero llevan avanzados procesos de educación porque le han apostado a eso. Porque somos como no todo depende de un gobierno central. ¿Qué dijo el gobierno central? Ahí está la guía 34, instituciones educativas, este es un referente para la autoevaluación, pero viene lo otro, el PEI, el proyecto educativo. Y le dice, entidades territoriales, ahí está la guía de modernización de la educación, entren en este proceso, certifiquen sus procesos de calidad, sus procesos, que son 14 macroprocesos. Popayán tiene certificados 5, doctor Rey, 4 macroprocesos de 14 están certificados en Popayán y con eso nos dieron y somos una entidad autónoma para manejar nuestro sistema educativo. ¿Qué necesitamos? Recomendación del profesor Celio. ¿Qué dicen los proyectos educativos? Eso tiene que ir al PEM. Yo no me puedo inventar un PEM sin saber qué está pasando con los proyectos educativos, pero tengo que ir a mirar los proyectos educativos a ver cómo fue que los construimos. Si mis proyectos educativos tienen la transversalidad de la política pública, si yo he hecho la trazabilidad entre los 10 desafíos, los 7 ejes, los 3 programas, y ahora con qué nos va a salir el PEM. Todavía no sabemos con qué nos va a salir el PEM, porque después del ejercicio que estamos invitándolos hoy y lo que viene en esta primera fase de diagnóstico, los vamos a invitar nuevamente para presentarles a ustedes los 10 o los 12 o los 8 o los no sé cuántos propósitos, desafíos, metas, objetivos, no sé cómo le vamos a llamar porque eso apenas se está construyendo, pero eso es una ruta en construcción. ¿A qué le va a apostar el PEM hasta el 2037? Y si digamos que se van a llamar propósitos, un ejemplo, y van a ser 8 propósitos o 10 propósitos. ¿Qué nos toca hacer cuando el PEM, el Consejo Municipal, le otorgue ese reconocimiento de política pública? Todos los PEM, todos los proyectos educativos de Popayán, tanto los 41 de las entidades públicas como los 70 colegios privados de Popayán, tendrán que resignificar sus proyectos educativos. ¿Por qué? Porque tendríamos que conectarnos con el PEM. Y en adelante no nos interesaría mucho
el alcalde que llegue, ¿por qué? Porque el alcalde que va a formular, si yo quiero ser candidato a la alcaldía, yo debo presentarle un programa a mis electores. ¿Yo qué debo hacer? En el capítulo de educación, voy al plan decenal, voy al sectorial, voy al PEM y armo mi programa. Y le digo a mis electores, yo voy a estar 4 años con ustedes. Garantizo de este PEM estas 5 cosas. No me pida más porque no alcanza ni el tiempo ni la plata. Estoy siendo correcto con usted, elector. No demagogo, como a veces vemos el personero de los estudiantes haciendo campaña. A mí me encanta ver las campañas de los personeros en los colegios porque el peladito, el muchacho, ¿no? Que es de 11º se para. Bueno, y yo, muchachos, velaré porque la jornada escolar arranque más tarde y termine más temprano. Y voy a hacer que hagamos una piscina acá porque este patio está muy enmontado y entonces voy a hacer que hagamos una piscina acá y yo los escucho con un programa así y luego le digo yo, rectora, pero es que ese muchacho, ¿él es candidato a qué? ¿Él es candidato a qué? Eso es como una analogía de nuestro Macondo. Lo único que ese niño puede, yo le digo niño, me encanta decirle niño a los muchachos adolescentes porque para nuestros padres, para nosotros cuando tenemos un pelado que está creciendo y ya está está en 4º semestre de universidad, le decimos, ¿ya le arregló la habitación al niño? Vea el carro del niño como está de sucio. Y el niño tiene 22, ya va para la maestría con 23 y todavía es el niño. O sea, ese niño que está haciendo campaña de personero está prometiendo una piscina en la mitad del patio. Y lo único que él puede prometerle a sus electores es que él velará por garantizar las condiciones del debido proceso en el manejo de la convivencia escolar y que él se sabe de memoria el manual de convivencia, porque no puede prometer más. Todo lo que diga de ahí para allá es demagogia. Y votan por él, de 1.600. Yo siempre que llego a las reuniones de comité escolar de convivencia en los colegios, vos sos el personero y yo me detengo y le miro a los ojos, ve, ¿vos cuántos votos sacaste? Y me dice, no sé, ¿no sabes? ¿Vos no sabes cuántos votos sacaste? Yo ya sé porque yo ya pregunté, ¿no? Sé que sacó 980 votos porque eran 1.600 estudiantes y que el segundo sacó 700, que ganó por 200 votos de diferencia. Yo ya sé esa historia porque son las cosas que pregunto cuando llego a una institución y entonces me dice, no sé, ¿cuánto fue, rectora? Entonces ella me mira así por encima de las gafas porque después de cierta edad comenzamos a mirar por encima de las gafas. Y me dice, sí, él sacó como 900 y algo. Y yo, 900 y algo. Ve, vos con esos votos sos concejal en Cali, ve. Vos no sos consciente de lo que está pasando con tu vida, mijo. Usted sacó 900 votos para ser personero aquí y está bien sentado, bien parchado ahí como y no para nada con usted. Si en mi casa somos 4 y yo pongo a votación y siempre pierdo. Y somos 4 y se supone que deberían de votar por mí y en la casa no votan por mí. Y vos lograste convencer a 960 de esa realidad de la escuela hoy. Decía ahora en mi expositor anterior, enseñemos a pensar, a ser consciente. Los 14 macroprocesos de Popayán, de los cuales hay 4 certificados, exigen que nuestras áreas de gestión del proyecto educativo no sean 4 gestiones como dice la guía 34. La guía 34 me habla de la gestión directiva, la gestión académica, la gestión de la comunidad y la gestión administrativa y financiera. Pero es una guía que salió en el 2008. Del 2008 al 2021 han pasado 1000 cosas en Colombia en educación. Y hoy la guía 34 avanzó y evolucionó. Y deberíamos de tener al menos 7 áreas de gestión. La guía 34 que cuenta hoy en 2021, que es la misma del 2008. 4 gestiones, 19 procesos y 83 componentes. Eso es la guía 34. Si yo voy a revisar un PEI en el estado del arte en que se encuentran los PEI de las instituciones de Popayán, yo debo suponer que como mínimo hay 4 gestiones, 19 procesos
y 83 componentes debidamente documentados. Debidamente documentados. Y preguntar, por ejemplo, el proceso 14 que está en la gestión de la comunidad en el componente 22. ¿Qué dice? Y entonces a veces vemos que nuestros PEI se limitan a misión, visión, valores institucionales, valores corporativos, perfil de entrada, perfil de salida, y símbolos institucionales, planes de área, planes de estudio, planes curriculares, proyectos transversales, manual de convivencia y sistema de evaluación. Y son 83 componentes. Haciendo una rigurosa revisión de todo lo que ha pasado del 2008 al 2021, incluyendo lo último que está pasando, que es una presencialidad con bioseguridad, que entre otras cosas no va a pasar de moda, ¿sí? Seguirá existiendo aunque caiga la pandemia. Hoy estaríamos hablando de 7 gestiones, de 32 procesos y de 188 componentes. Es decir, los maestros somos tan guapos, tan superhéroes. Hemos dicho, el profesor superó, quedó relegado frente a lo que es el magisterio de nosotros. Nosotros hemos evolucionado el sistema en más de 100 componentes sin darnos cuenta. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cómo maneja usted los encuentros sincrónicos? Hoy en tiempos de pandemia, usted me habla, pues hay 2 horas de eso. El problema no es que usted me hable de 2 horas de eso, el problema es, ¿eso está documentado? ¿En qué parte del PEI lo encuentro? Eso lo pasaron por la gestión directiva como una política de inclusión, luego pasó por la académica para poder hacer la flexibilización curricular de planes de estudio, del plan de estudios y los planes curriculares y la evaluación. Luego pasó por la comunidad para ver cómo es que vamos a atender una reunión de padres de familia, que entre otras cosas la resolución 777 prohíbe reuniones de padres de familia presenciales. Todas deben ser sincrónicas. Eso debe estar escrito. Ya pasó por la gestión de admisiones y matrículas, porque no es lo mismo matricular en el 2018 al proceso de matrículas que hicimos en el 2021. Primer año en 221 años, en 200 y más años de república, que las matrículas eran distintas a como siempre las hicimos. No es lo mismo matricular un niño que no lo voy a ver, no lo conozco, no lo voy a ver, porque donde usted me prende la cámara, el internet pone lento. Por favor, todos me apagan la cámara y el micrófono porque hoy no me congelo. Miren el nuevo discurso, ¿no? Y allí es donde yo digo, eso está documentado en la gestión de admisiones y matrículas, en el componente del manual de convivencia que dice cómo son las matrículas de los niños que no van a ir a la presencialidad, que entre otras cosas no es nuevo lo de la no presencialidad, recordemos. Hay 11 tipologías antes de la pandemia donde los niños no podían ir al colegio. Niños con enfermedades terminales o tratamientos médicos especializados. Niños con enfermedades contagiosas, el que le daba viruelas o todas esas cosas que daban que había que ponerlo en cuarentena. Niños deportistas de alto rendimiento. Un jugador de fútbol que lo llevaron Deportes Tolima a jugar a Ibagué, que porque lo tienen en observación 4 meses, el peladito, vea, es que tiene 13 años el niño, está en octavo, y le dice el profesor de matemáticas, y como juega fútbol, hiciera los ejercicios del álgebra sería muy bueno, pero usted ni una cosa ni la otra. Así decíamos antes de la presencialidad, antes de la pandemia. Y el niño se va 4 meses al Deportes Tolima a ver si le compran los derechos deportivos. ¿Qué pasaba con esos peladitos? Al final el profesor lo borraba de la lista. No volvió. Y es un deportista de alto rendimiento. Un futuro Faustino Asprilla, un futuro James Rodríguez, una futura gloria del deporte.
Y la escuela no apoyó nunca eso. Hoy no hay problema. Si su hijo es de alto rendimiento, pues matricúlelo y no lo mande nunca. Acabó el cuento. Y vamos a seguirnos resistiendo a eso. Queremos la escuela de filas e hileras de 52 estudiantes en un aula cuando le caben 21. Esa escuela no va a volver, compañeros rectores y coordinadores. Y si vuelve, que es lo más seguro, estaremos condenados a repetir la historia. Por eso nuestro PEN debe apostarle y apuntarle a esto. Entonces los macroprocesos, ¿qué tienen que ver con esto? Pues que si la guía 34 evolucionó de 83 componentes a 188 componentes, a ver, una guía 34 que no habló de discapacidad, perdón, que no nos habló, por ejemplo, del CIE. El CIE es del 2009 con el decreto 1290. La Alianza Estratégica Familia Escuela es del año 2020 y la ley 2025 es del 2020. Lo de la pandemia y todo lo que hay nuevo y todo lo que viene de más con la que superó la guía 34, nosotros todo eso lo hacemos en nuestras instituciones. Todo lo tenemos, todo lo hacemos. ¿Cuál es el problema? No está documentado, no está escrito. Y por eso uno escucha historias como estas. Ese cuando estaba el coordinador fulano de tal, eso sí marchaba esa sede. Ese man sí la tenía clara, eso era esto. Claro, el coordinador se trasladó o se fue al retiro. Y la institución, ¿qué le pasó? Comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque todo se quedó en la mente de ese coordinador o de ese maestro, porque no documentamos. Pero los maestros somos tan superhéroes que somos capaces de evaluar lo que no tenemos. Y yo digo, si usted no tiene eso documentado en el PEI, ¿cómo hace para que en la autoevaluación institucional usted me diga que eso está en mejoramiento continuo? Aparece valorado con 4 en la autoevaluación. Mejoramiento continuo. Leemos la guía 34, pega en el palo, muéstremelo en el PEI. No está. No está concebido el plan decenal. Y ese es el llamado en esta política pública. ¿Cómo nos articulamos? Plan decenal, plan sectorial, plan de desarrollo, plan educativo municipal, proyecto educativo institucional, etnoeducativo comunitario o rural. Si mi proyecto es rural, tiene unas connotaciones en las áreas de gestión. Si mi proyecto es etnoeducativo comunitario porque está en un marco de interacción de las comunidades NARP o las comunidades ROM las comunidades NARP o las comunidades ROM, entonces, o los pueblos indígenas. Si mi institución está en el marco de una comunidad que pertenece a un pueblo indígena, a una comunidad que pertenece a la comunidad NARP, que es el nuevo término, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Si mi institución está en ese marco de esa comunidad, yo no puedo tener un PEI, yo debo tener un PEC. Y eso me lo doy en la caracterización. Y esa caracterización va puesta de una norma. Cámbialo, por favor. Y dentro de esa norma, entonces, estos macroprocesos me permiten a mí saber que yo soy autónomo, según la guía 34, de poder trasladar procesos y componentes de un lado a otro. Eso dice la misma guía. Entonces yo debo evolucionar mi guía y no quedarme. Es más, si usted aplica la guía 34 hoy en su institución, es obsoleto porque usted ya la superó. Hemos superado lo que dice la guía 34 hoy con nuestra realidad en el contexto. Entonces, alinear la política pública, ¿qué significa? Que esa política pública para definir el direccionamiento estratégico, tanto del PEM
del plan educativo municipal como del proyecto educativo, esa política pública debe estar transversalizada por lo siguiente. Entre el plan decenal, el plan sectorial y el PEM, tengo que ver con la política pública de Estado. De hecho, el PEM, que es la política educativa municipal, haría parte entonces de la política de Estado, donde todos los establecimientos educativos de la entidad territorial certificada deben acogerse a lo que dice el PEM. Inspección y vigilancia debe revisar en los documentos que el PEN está incluido en los proyectos educativos y que yo debo hacer una trazabilidad en la cual mi proyecto educativo, sea institucional, etnoeducativo comunitario o rural, debe obedecer a los macroprocesos de modernización. Por eso no son 4 gestiones sino 7. Gestión directiva, gestión de calidad, gestión de admisiones y matrículas, gestión académica, gestión de talento humano, gestión de la comunidad y gestión administrativa y financiera. ¿Por qué no hay los otros 7 gestiones de los macroprocesos? Porque un macroproceso se llama control interno y usted como establecimiento educativo no tiene ese alcance de hacerle control interno a un compañero servidor público. Otro tiene que ver con el tema de medición de los indicadores a nivel de todo el territorio. Es decir, en la presentación anterior se presentaban los 14 macroprocesos. Estas 7 gestiones lo que pretenden es conectarse con unos macroprocesos que dan contexto con la entidad territorial y que de una u otra manera estas gestiones están relacionadas todas por el direccionamiento estratégico. Por eso cuando decía el profesor Celio ahora de que el plan de estudios dice que son 4 horas de matemáticas y 6 horas de química y física en 10 y en 11, la pregunta es ¿por qué? ¿Dónde dice que tienen que ser 4 o que tienen que ser 6? En ninguna parte dice eso ni lo va a decir. Eso es autonomía de cada establecimiento, es parte de una política. ¿Y saben qué centra esa política? Su articulación con la política pública. ¿Qué es lo que pretende como institución en el contexto? Su institución para resolver un problema a futuro de nuestros muchachos graduados, de nuestras comunidades y su expectativa. Y a este proyecto educativo que lo articulamos desde las necesidades del contexto y desde ese macro proceso de modernización, le aplicaremos ahora sí la guía 34, que habla de la ruta del mejoramiento continuo. Y esa ruta del mejoramiento continuo inicia con la autoevaluación institucional, pero para yo hacer una autoevaluación institucional debo verificar que mis áreas de gestión en el PI o en el PEC o en el PER estén debidamente documentadas. Si están documentadas y tengo mi estructura del proyecto, entre otras cosas, no todos los procesos y componentes los adopto. ¿Por qué? Porque no los necesito. Adopto lo que requiere mi contexto. De la autoevaluación voy al plan de mejoramiento institucional, que lo hago al tiempo de la visión al 2025. Hago el plan de mejoramiento trazado al 2025 y le incluyo a ese plan de mejoramiento lo que corresponde al tema del presupuesto, porque un plan de mejoramiento sin plata es carreta. Entonces necesito presupuesto. Señor secretario, señor alcalde, yo necesito este presupuesto. No, pero es que a usted le tocaron apenas 18 millones y usted me está pidiendo 180. ¿Qué voy a hacer con 18 millones? No sé, pero yo calidad no le puedo dar con 18 millones. Ya hicimos la cuenta en nuestra institución y este plan de mejoramiento vale 150 millones de pesos. Si no hay la plata, pues no me pida resultados. Pero resulta que ni plata, ni resultados, ni nada, y seguimos cada año autoevaluando y cada año avanzando, porque sin dinero y sin recursos va a ser muy difícil. Nos dimos cuenta hoy en la pandemia. Instituciones sin internet, instituciones sin tecnologías. Por allá en un municipio certificado que estamos atendiendo,
una pulgada de agua llega por el grifo a una sede que atiende 450 estudiantes. Una pulgada de agua para 450 estudiantes, eso ni para un apartamento de 60 metros cuadrados. Pero bueno, eso es lo que hay y los profesores trabajamos así. Autoevaluación, PMI, plan operativo y el tablero de mando o de control de indicadores para constituir finalmente el comité de calidad y que me permita llegar hacia allá. Me dijeron hace rato que 5 minutos, dame la última diapositiva por favor, que no he mirado acá, pero ya creo que ya es el tiempo. Entonces, el proyecto educativo, ¿cierto? Con unas áreas de gestión, con unos procesos, con unos componentes, con unos líderes, y cada líder con un equipo, y cada equipo con un plan operativo, con un presupuesto a ejecutar, con una gerencia estratégica donde el rector hace las veces del alcalde municipal. ¿Qué es un rector en un establecimiento educativo en esta teoría o en esta tesis? Un ordenador del gasto. El rector es el ordenador del gasto. Pero el líder de la gestión es el que administra el plan operativo y dice que en abril hay que gastar 2.800.000 pesos en una actividad que se llama la elección del gobierno escolar y que esa plata fue asignada por el consejo directivo para la gestión de la comunidad y que las actividades valen esto, vale esto y que el plan es esto. ¿Cuál es el buen rector? Al que le entregan 18 millones de pesos para ejecutar y termina el año con la cuenta del banco en 0 pesos. Lo invirtió todo. El que deja la plata de 18 millones y dejó la cuenta con 16 millones, pues no venga a decir que usted le está economizando plata al gobierno o que usted es un buen administrador. No. ¿Por qué? Porque usted tenía un plan operativo a ejecutar y la meta ¿cuál era? Invertirla. Entonces, todo este proceso progresista, consejo directivo que autoriza un presupuesto que se asigna a unas áreas de gestión que tienen unos líderes que ejecutan un plan operativo que rinde informe a la alta dirección que es el rector ordenador del gasto. ¿Qué pasa al final de toda la operación? Que todos nos sentimos dueños del establecimiento, todos somos parte del establecimiento. Y no podemos seguir pensando en los colegios, en las instituciones, que el PEI es un documento guardado en los anaqueles de la rectoría, porque el PEI le corresponde al rector y a los coordinadores. Que tengan un buen día, muchas gracias por el tiempo, espero volverlos a tocar con este tema.